En otros asuntos, si ustedes me lo permiten, lo cierto es que se ha armado, no sé si demasiado ruido, creo que sí, en relación a unos señalamientos que se hicieron desde algunos medios de comunicación al doctor Fernando Tuesta Soldevilla respecto a unos servicios que dio al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es ruido? ¿No es ruido? ¿Qué tal si conversamos con él para que nos explique un poquito qué piensa él de todo esto y cómo recibe un poquito esta andanada de críticas tan severas y algunas injustas, diría yo, en relación a ese tema? Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. No, esta es una campaña difamatoria, absolutamente. Acá hay un punto, sobre todo de dos medios de comunicación, y digo que es una campaña, a partir de los servicios que, como yo, muchos son prestadores de servicios al Estado. Yo he sido jefe OMPE entre el 2000 y el 2004. Gracias. Mi especialidad justamente es el tema electoral. He dedicado mi vida a ello, 44 años de mi vida profesional referido al tema. Como tal, me solicitan servicios, que es distinto a tener una relación laboral. Seguro. ¿No? Y entonces lo hice con el presidente del jurado, Francisco Tábara Córdoba, por cerca de 3 años, y con el presidente actual del Jurado Nacional de Elecciones por 2 años, hace 1 año que no prestó servicios, que son servicios evidentemente de asesoría. ¿Asesoría sobre qué? Efectivamente sobre la amplia gama del tema electoral, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que en esta campaña difamatoria han dicho, a partir de una persona que siempre entrevista y que curiosamente esconde algunas normas, lo siguiente. Dice que se me contrata sin concurso público, dice, ¿no? En primer lugar. Y entonces a lo largo de un tiempo. Lo que no dice esta señora y los periodistas que forman parte de esta campaña es lo siguiente. En elecciones, siempre en elecciones, en el presupuesto general de la República, en la ley, siempre se incorpora un artículo que señala que están exceptuados de las normas regulares en los contratos para servidores del Estado. Y entonces son los organismos electorales, en este caso Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, contratan, digamos, sin esas limitaciones. ¿Por qué? Porque en poco tiempo tiene que contratar miles de personas. Tú te imaginas un concurso público, no alcanzaría para armar, para empezar, todo el aparato a nivel nacional. Y obviamente fue también mi caso. Hacen algunas observaciones diciendo, ¿por qué no un concurso público, ¿no? Que usted no se sometió? Por eso, simplemente por eso. Sin embargo, esta campaña llevó a la Contraloría General de la República, que hizo un informe. De ese informe sobre este tema, que llamaron pitufeo porque había muchos contratos pequeños, etc. Sí. No son pagos pequeños, sino que eran contratos de 2 o 3 meses por una sencilla razón. Yo digo, no trabajo en el jurado, no he trabajado en el jurado. He prestado servicios, yo no tenía una oficina, yo no tenía absolutamente nada, y uno va y presta el servicio. ¿Sobre qué temas? Y también ahí sacaron una parte, una entrevista, cuando yo digo, en realidad, sobre muchos aspectos. ¿Por qué sobre muchos aspectos? Porque el tema electoral es un tema altamente especializado. Y entonces hay personas que pueden saber sobre gestión electoral, como yo la tengo, pueden saber sobre ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, sobre el financiamiento público, democracia interna, inscripción de partidos, derecho electoral, observación electoral, una gama amplia, que es lo que yo tengo como producto de mis años invertidos en el conocimiento, no solamente aquí, sino afuera. Perdón, Fernando, entonces, que me quedo pensando, ¿esos pagos pequeños y continuados tuvieron que ver con esa norma que has señalado al inicio? Claro, o sea, se contrata a muchas personas. Es más, los servidores, prestadores de servicios,
lamentablemente hay en todo el Estado. Sí, los locadores están en Los locadores todos, están en el Congreso incluido. ¿No, seguro? En el Congreso incluido. Pero, repito, para el caso de los organismos electorales, para el 2021 y 2022 hay esa excepción. Si no hubiera habido esa excepción, yo hubiera tenido que ingresar a un concurso, digamos, para un plazo largo. Así es. Sí, y estoy seguro que con lo que tengo de conocimiento... Te podría haber ido bien, dices tú. Bueno, ahí está mi CV. Carlos, yo acabo de llegar de Panamá el día de ayer. Porque Hoy es 28 misiones electorales las que has realizado, Fernando. 32 misiones electorales. Es más, yo soy el único peruano y uno de los pocos en América Latina que presidió una misión de observación de la OEA, que generalmente la OEA destaca para que preside esa misión internacional de todos los países de OEA a determinados países, a políticos que han sido desde presidente de la República, cancilleres o representantes. Yo no soy ninguno de estos. ¿Y por qué me llaman? Justamente, y así es la invitación, por mi calidad de experto. Okay. Bueno, resulta que entonces, y completo esto por lo siguiente, ¿qué ha pasado? En el informe de la Contraloría, sobre este punto, no concluye nada, que no hay ninguna infracción ni ninguna irregularidad. Sin embargo, y esto es lo que llama poderosamente la atención, resulta ser que en las condiciones para mi contratación se dice que uno de los requisitos es que la persona debe tener al menos 3 años de experiencia en el tema electoral. Así es. Y resulta ser que ese informe dice que yo no tenía esos 3 años. No tenía esos 3 años. ¿Por qué? Porque solamente evaluó un documento que yo presté servicio de asesoría electoral al presidente Francisco Tábara Córdoba, que era poco menos de 3 años. ¿Pero qué esperaría? ¿La resolución suprema de nombramiento como jefe de OMPE, como documento que valide que tenías esa experiencia electoral? No, Carlos. Resulta que la documentación completa obra en el Jurado Nacional de Elecciones. Y esas personas, que es la Oficina de Control Interno del Jurado Nacional de Elecciones, para empezar me conoce. Y mira cómo tanto cuando les conviene y cuando quieren, se dirigían a mí. Resulta ser que se dirigieron a mí para que completara alguna información. Y yo se las entregué. Pero cuando ellos ven que probablemente tenían un solo documento, imaginemos que administración del jurado les entregó solamente ese documento, cosa que no es cierto, según me han manifestado. Ellos pueden decir, oye, acá falta algo, ¿no? Claro. No cumple. Si usted no me la dan, ¿por qué no se dirigieron a mí? Pero además ellos saben que yo era jefe de OMPE. Fui jefe de OMPE, perdón, durante 4 años. Sí, más toda la documentación que obraba. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, esto que decían que era irregular, sin embargo, en ese mismo informe no concluye ese informe sobre, digamos, la consecuencia que debería llevarse por ser un contrato irregular. No lo dice, porque entraría en contradicción. Sin embargo, este informe fue a parar, curiosamente, antes que llegue a la Contraloría, a la congresista Amuruz. Que acá viene la parte política, porque ¿para qué todo este tema? Yo soy un servidor como cientos de miles en el Estado. Y la campaña de estos medios de comunicación, ¿por qué no van y también dicen, por ejemplo, cómo son los servicios y las contrataciones de muchos de sus invitados y abogados y constitucionalistas que supuestamente hablan a favor del Congreso? Pero permite poner sobre la mesa los cuestionamientos de estos medios para que tú mismo nos ayudes a entender si son válidos o no. Una de las cosas que señalan es que el jurado solo quería trabajar contigo y por eso hizo una convocatoria a medida. Tan es así que convocó para temas electorales a un sociólogo y no a abogados. Esos son los argumentos que utilizan. Bueno, ese es parte del desconocimiento brutal, ¿no? Para el conocimiento, no están contratando a un abogado para cuestiones legales, no contratan un abogado asesor que los tienen para temas de resoluciones que tienen que ver con la parte propiamente del derecho electoral, que obviamente además
lo discuten y resuelven el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos tienen sus asesores. En segundo lugar, ¿quién dice que tiene que ser abogado? O sea, en el jurado no hay otro tipo de profesiones. Ese es uno. En segundo lugar, ese hecho no es irregular, ni siquiera lo ha señalado así el informe de la Contraloría. Ni siquiera, porque es tan absurdo. Eso lo señora Mónica Yaya, que es la persona que ha sacado la señora Mónica Yaya, tema. que es a quien no conozco, y es la que inició esta campaña y que Huilas, que preso y rebotan, más los congresistas hacen lo mismo, en los mismos círculos. Ella es la que señala esto del pitufeo, de la contratación indebida, pero nunca dice que hay efectivamente una ley que permite la excepción de parte de los organismos electorales, repito, bajo la cual se contrata a cientos de miles de personas en cada proceso electoral. Si no, no podría desarrollarse el proceso electoral. Fernando, dicen también los entregables. Cuando uno da un servicio le piden un informe final o unos entregables. En tu caso señalan que entregaste láminas de PPT y no documentos más amplios. Eso no es cierto. O sea, han habido, obviamente... A ver, en los entregables tú tienes que decir qué has hecho. Así es. Han habido muchas reuniones, exposiciones y obviamente en algunos casos la evidencia es esa, que en algunos casos que hay que tomar fotos. O sea, imagínate, tú eres asesor de un directorio y tú tienes que exponer normalmente, y como experto tú justamente expones muchos puntos de vista, opiniones, y de esos hay informes escritos en uno que otro caso, porque hubo qué cosa, por ejemplo, hubo casos de capacitaciones a funcionarios. Y entonces, ¿cuál es la evidencia en ese caso? Pues por supuesto la exposición. Esa es la evidencia. También pueden haber fotos, y esa es la otra evidencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Pero este es puro pretexto. Un cuadernillo con 200 páginas sobre una asesoría que no ameritó de tanto desarrollo escrito. Y acá viene el otro tema, ¿no? Se habla de consultorías. Sí, sí. No hay consultorías, pues. La consultoría, en realidad, es una figura, en el Estado como en otros sitios, sobre un servicio de alta especialización y que termina efectivamente con un producto único. Un producto único. Y entonces, para eso sí hay concursos públicos, etcétera, pero resulta que en el rubro, el Jurado Nacional de Elecciones no contrata consultores. En su presupuesto ni siquiera hay un rubro para consultorías. Entiendo. Ni siquiera tampoco en la OMPE. Y entonces tratan de confundir a la gente con figuras totalmente distintas. Pero lo curioso de esto es que en realidad la acusación que obra contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es porque dicen que él me contrata. Es más, se atreve la señora Amuró a decir su amigo. Yo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, antes de que me contraten como servicios no personales, yo no lo conocía, ni él me conocía. ¿Y por qué me contratan? Porque buscan una persona especializada y no hay muchas en el país. Entonces, repito, este es importante. ¿Y por qué esta campaña, Carlos? Porque en realidad todo esto viene de atrás. No, seguro. Voy a entrar ahí a la parte más política, solo para cerrar esta parte que son los cuestionamientos, digamos, más a la forma que al fondo. Te decían también que uno de los servicios que se te pedía era reunirte con la alta dirección para que nos ayudaras a dirimir algunos temas propios que tenían que ver con las regionales y municipales 22-23. Se ha señalado que Yuri Romero, jefa central de operaciones del jurado, negó haberse reunido contigo. Bueno, eso es algo que es su palabra contra la mía. Pero además es una reunión de muchas. De muchas, claro. Entonces, yo sí me reuní con ella. Ahora ella dice que no, tendrá sus razones. Pero es una. He tenido muchas a lo largo del mes y que impartía exposiciones sobre elecciones regionales y municipales en el caso del 2022, ¿no? De eso no aparece tampoco como una infracción en el informe de la Contraloría. No, seguro. O sea, lo que ellos dicen no termina con una conclusión
del informe de la Contraloría. La Contraloría, sin embargo, en ese informe comete el error de decir que hay una irregularidad en el contrato porque yo no cumplía los supuestos 3 años. Pero además quiero ahondar en esto, Carlos, Sí. porque es muy importante. Yo le envío a control interno del jurado y le digo, acá hay un error. Usted ratifique y Por esté supuesto, toda por la supuesto. documentación. Y le llené de documentación. ¿Sabe lo que me respondieron? ¿Sabe qué? Usted no es sujeto Sí, de control. de control, sí, lo vi, lo vi. Sujeto de control. Bueno, entonces elevo esto a su superior. No hay apelación, te dijeron. Dijeron, no existe la figura de la revisión. De la revisión, claro. Elevé esto al contralor. Y hasta ahora no me responden. Hasta ahora no me responden. ¿Puede existir? ¿Acaso los informes de los contralores son algo escrito por sabios que no se equivocan, escritos sobre piedra? Peor aún, sobre un hecho donde señalan que yo no tengo experiencia, más de 3 años, o cuando menos 3 años de experiencia en el ámbito laboral. Es como si el señor Nelson Schack, acá algunos años, lo contrate como experto a la Contraloría, Claro. y le diga a control interno, usted no tiene experiencia, pese a haber sido 6 o 7 años contralor. Tan absurdo como eso, tan absurdo como eso. Bueno, eso ha hecho el informe de la Contraloría, que no quiere, digamos, revisar este informe, que a su vez ha sido la base para acusar al presidente Jorge Salas Arenas bajo la figura de que él me contrata a mí. En el peor de los casos, digamos, en el hipotético caso negado, el responsable es administración. Por supuesto. No, pero esta es una cuestión evidentemente política. Hay columnas de opinión aparecidas en medio donde defiendes el trabajo al frente del jurado de Salas Arenas. Willax interpreta esto como una suerte de contraprestación que acompañaba el servicio. Ya, mira, bueno, esa es una especulación de Carlos Paredes y Willax y toda esta maraña. A lo largo de todo ese tiempo, yo he escrito sobre diversos temas. Hay un artículo donde él señala, ellos glosan, y a partir de allí dicen que yo escribía en general como parte de la prestación. Yo escribí en El Comercio durante años, como escribí en otros diarios de la República, Perú 21, Caretas, y creo que ha sido de público conocimiento. Decían, acá hay un tema de conflicto de interés. Que siendo tú contratado por el jurado, ¿cómo vas a escribir sobre el jefe del jurado? A ver, que glosen la cantidad de veces que yo nunca me refería a eso. Nunca me refería a eso, sino en términos generales, pero algo más importante. ¿Y sabes qué? Yo era un prestador de servicios. Sí. El jurado, al contrario, no iba a permitir que yo coloque como un supuesto titular debajo de mi nombre que yo prestaba servicios al jurado, porque asumiría que, uno, las cosas que yo escribía se le iban a atribuir al jurado y viceversa. Por lo demás, Willax y estos señores de Expreso dicen lo mismo exactamente cuando invitan a varios constitucionalistas y abogados que prestan sí servicios directos en la defensa, defensa legal en muchos casos, sí, y de claro. informes. Sí, seguro. ¿Lo hacen con todos? Es decir, por ejemplo, tú escribes una columna de opinión, sobre todo abogados, tiene que poner el listado de todos a quienes... Claro, es absurdo hacer un disclaimer, ¿no? Claro, te entiendo. De esa naturaleza, pero además, quienes me conocen y me siguen, además ahí está mi blog, en mi blog están absolutamente todos mis artículos desde el número 1 hasta el último. Allí pueden ver, es público, es público. Vamos a la parte más política. La forma como el Jurado Nacional te contrató, el poner en duda los entregables y los cuestionamientos al monto de los pagos por los servicios prestados, parece ser la mejor forma como el Congreso intenta golpear a Salas Arenas, pero usándote a ti como una excusa, como parte del armazón de la trama. A mí me da esa sensación cuando escucho a Murús y veo lo que dice respecto a este tema, Fernando. No solamente eso, sino que ella, cuando recibe ese informe,
dice, acusa al presidente del jurado y dice por haberme él contratado, Ajá. dice a su amigo, ¿no? 2, por la irregularidad debida a que yo no tenía 3 años supuestamente de experiencia en materia electoral. Bueno, eso se cae rápidamente diciendo, acá está toda la información, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, ahora ha cambiado de versión. Ahora dice, es el pitufeo, tener varios contratos. Para empezar, yo no soy responsable de que me hagan un contrato de 1, 2 meses, 3 meses, y de manera consecutiva. Yo hubiera querido, si es que me dicen, queremos tu servicio durante 6 meses o lo que fuera, hasta lo te hubiera hecho. podrían haber objetado los entregables, en tal caso la propia administración del jurado. En todo caso, la administración del jurado y logística en general son los que tienen que ser los rigurosos Así como es, deben así de es, ser. como debe ser, claro. Y en todo caso, si es que se hubiera dado una irregularidad, tendrían que haber sancionado a la responsable. Por supuesto. Entonces, la Contraloría, que yo no soy sujeto de control, sino las personas del jurado, en el informe se solicita un proceso administrativo para, de una manera, luego de esto, no sé, pues decidir la aplicación de la penalidad de una falta que ha hecho administración. No. ¿Dónde está entonces la irregularidad? Y entonces ahí viene la otra figura, ¿no? Ah, claro, esto ya no es administrativo, es político. Sí, sí. O que Salas Arenas está digitando lo que el área de administración debe hacer cuando los funcionarios en administración se la juegan ante Contraloría si obedecen órdenes además de ese tipo, ¿no? Totalmente, pero además tienen que demostrarlo. No, claro, por eso a eso voy. Tienen No es tan que sencillo, demostrarlo. ¿no? Tienen que demostrarlo. Y mira qué curioso, ¿no? Porque acá se juega pues en pared, ¿no? La señora Mónica Yaya supuestamente denuncia, el Diario Expreso al día siguiente 2, 3 veces lo publica, sale Willax, viene la Oficina de Control Interno del Jurado para hacer un informe. Ese informe con esos errores lo toma la señora Amurús, con eso denuncia al presidente del jurado. Este es pues un círculo. Es peor todavía. Ya me llamaron a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Luego hubo un pedido a OCE por un contrato mío que no tiene nada de regular. Y entonces uno se pregunta, en el Perú, la Contraloría, OCE, el Congreso, está tan preocupado por los contratos de los servidores profesionales, a buena hora, ¿no? Bueno, que lo hagan pues con el resto. Con todos, de acuerdo. Con todos, de ¿no? acuerdo. Y vamos a ver cómo sale. Pero además hay una manipulación. ¿Y sabes lo que hacen? Sacan. Ha ganado millones. Sí, eso dije. ¿Y sabes lo que hacen? Desde 1999 hasta hace poco. Sí, 1.300.000. 1.300.000. Y claro, uno dice, yo fui, para empezar, jefe OMPE, tenía que recibir mis honorarios, pero es como que yo hay varias congresistas que ahora están de asesoras y han sido congresistas. En otro momento han sido congresistas, en otro momento asesores. No, por y han sido supuesto. por décadas. ¿Es ilegal? No. Yo no es ilegal, no es ilegal. Yo no digo que lo sean. Yo digo que en realidad están usando, manipulando esto. Y esto lo repite, pues, lamentablemente, y es por eso que es una campaña difamatoria, el decir, eso no es cierto que ha ganado. Sí, a lo largo de los años. No, claro, Dos, de acuerdo. He prestado mi servicio, sí. Como experto, sí. ¿Te llamó Willax para que hicieras tus descargos sobre estos temas? En el primer informe, porque se han hecho, bueno, sobre mí han sacado 8 programas, que es refritos. El del último domingo, refritos. El productor, de manera interna, en una oportunidad me dijo, no es nada personal contra ti, no es nada personal. Y tú ves cuáles son las agendas, Carlos, mientras el día domingo todos se preocupaban por temas realmente importantes que el Perú está enfrentando, problemas con la presidencia, con el propio Congreso, con el Ministerio Público. Resulta que era mi tema, que es realmente un refrito, es una campaña, Me ha impresionado en estos temas también la forma como Alejandro Aguinaga, se ha referido a ti, Fernando. Dice, Tuesta, vulgarmente proclamado pseudogurú en asuntos electorales,
según los ayayeros, caviares, viudas, cojudignos, desinformados, el perpetuo consultor asalariado del jurado se pavonea, en fin, y una serie de barbaridades. ¿Por qué Alejandro Aguinaga está en esto? Bueno, porque, te digo, juegan pues en pared, ¿no? Saca este programa de televisión, lo rebotan en las redes, sale, lamento este tipo de declaraciones, aunque luego he visto que es más o menos su estilo, ¿no? Y yo creo que en realidad son el tipo de declaraciones, actitudes, posturas que uno no debe encontrar para empezar con representantes del Congreso. Me parece, ¿no? Pero sí, por lo El mínimo. tono es una vergüenza, ¿no? Y tú, no sé si has leído la respuesta mía. Yo no le he insultado a este señor. Yo no le he insultado a este señor. Y si es que quiere, si él cree que me puede cuestionar, pues yo le decía, vamos a encontrarnos en algún medio. Yo no le cuestiono a él su calidad, por ejemplo, de médico, de parlamentario, sí, porque él sí está sujeto al escrutinio público, él tiene cargo. Para empezar, yo no. Para empezar, yo no. Ahora dice que se pavonea. Bueno, ¿sabes qué, Carlos? En mis años de trabajo profesional, en 44 años, sí, pues me he dedicado a este tema. Y es por eso que me llaman a mí, y no solamente los organismos electorales de acá, sino de fuera. Y salvo pues que crean que yo manipulo pues a nivel internacional, ¿no? A la Organización de Estados Americanos, Unión Europea, Idea Internacional, CAPEL, Unión, Centro Carter. Te entiendo. NBI, tantos años dedicado a esto como para... Pero que además... Debe fastidiar que pongan en tela de juicio todo eso, ¿no? Además un doctorado, sin duda, en fin. ¿no? Sin duda, pero además no es porque... No es, digamos, me molesta hablar sobre esto, pero debo decirlo porque hay mucha gente que se la cree. Y entonces ese es el daño a la reputación y a la imagen, porque luego tú ves en las redes que repiten exactamente lo mismo. Sí. O sea, y lo que crean son personas informadas. Lo que crean es una franja de la ciudadanía que luego lo que reproduce es odio. Odio. De acuerdo. Y del cual, claro, ya no decir solamente yo, finalmente yo no tengo cargo público hace tiempo, sino al presidente del jurado y al jefe de la OMPE. Carlos Paredes, productor del programa, en una respuesta en X, en Twitter, dijo que en tal caso lo querelles, que ellos demostrarían en un poder judicial que están diciendo la verdad. Para empezar, habla de consultorías que no existen, ¿no? En segundo lugar, habla de esto lo que hemos estado conversando. Lamento realmente lo de Carlos, ya no quiero estar, ya nos hemos respondido en X. Y digo lamentablemente, yo lo conozco también de tiempo, ¿no? Hemos sido amigos, él ha tenido un trabajo periodístico que yo reconozco bueno, pero un tiempo esta parte creo que no está haciendo bien las cosas. De su salida del Congreso, digamos, porque él fue asesor del Congreso, sería bueno también ver sus contratos, sus entregables, ¿no? Pero de verdad lamento mucho, no quiero decir ya más en relación a él, realmente me da pena. Como muchos periodistas que lamentablemente laboran allí, que han cambiado enormemente, y es hasta incomprensible, ¿no? Y que cosas que nunca dijeron antes lo dicen ahora, como si antes no hubieran trabajado, digamos, con libertad. Digo, lamento mucho. Y lamento porque sí creo que tiene una agenda política clarísima, lo hacen. Y además, por ejemplo, en mi caso, lo que hacen es rotar en distintos programas, sobre lo mismo, sobre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo no tengo un programa de televisión como para auscultar a estos experiodistas, tampoco lo haría, dicho sea de paso. Yo creo que es mala fe, absolutamente mala fe. Vale. Déjame llevarte a otros terrenos, Fernando. Comenzamos este programa en nuestro comentario inicial, nuestro comentario editorial, cuestionando lo que ha hecho ayer la Junta Nacional de Justicia contra el jefe de la OMPE, Piero Corbeto.
Yo creo que es un excelente funcionario, creo que hizo unas elecciones en un momento complejísimo. Creo que además nos enfrentamos a un proceso electoral mucho más complejo en su origen y en lo que va a ser manejar 40 partidos, esa elección de senadores, una logística muy grande como para cambiar ahora de jefe de la OMPE y poner a alguien que va a tener que aprender todo muy rápido. Pero además alguien que en la ratificación o en las evaluaciones había conseguido buenas calificaciones por parte del jurado. Solo Falconi parece ser quien le baja el dedo a Piero Corvetto. Quería preguntarte qué piensas de esto, Fernando. Bueno, me parece terrible, esta es una mala noticia. Yo conozco a Piero Corvetto hace décadas, no solamente fui su profesor en la universidad, sino que entró a OMPE cuando yo ingresé a OMPE, él muy joven, y ahí aprendió, y debo, esto como testimonio personal, quizá uno de los pocos funcionarios públicos que se preparó tanto para tener un cargo de esta naturaleza. Y lo hizo justo cuando cumplió 45 años y ganó el concurso porque fue el mejor. Y Piero Corvetto se ha formado en este campo muy especializado de elecciones. Como tú bien dices, hizo un trabajo en una situación de seria dificultad. Seria dificultad, una campaña realmente insana contra él, incluso lo agredieron físicamente, porque lo que hacen estas campañas es crear odio. Estos son discursos de odio que producen hechos como los que conocemos. Sin embargo, para que conozca el público, cuando uno es jefe de OMPE y RENIEC, lo que hace es que antes de cumplirse sus 4 años de mandato, pueden ellos, a solicitud de parte, solicitar un proceso que se llama de ratificación. Así es. No es concurso público. Y entonces él lo que tiene que demostrar es lo que ha hecho. Así es. Y los miembros de la Junta evaluar. Efectivamente, son 7 los miembros de la Junta. Y es por eso que de 7 se requiere una votación calificada alta, que son 5. Así es. 5 de 7. Pero resulta que han destituido a 2. Por lo tanto, tú no tendrías una evaluación bajo una calificación calificada, sino unánime. Porque los 5 tendrías que conseguir 5. Claro. Bastaba que uno no le guste por cualquier cosa, como es lo que ha ocurrido, para que no se la ratifique. Bueno, por eso no querían entonces, a Vázquez y a Tello ahí, pero por supuesto Fernando, que ¿no? sí, pero por supuesto que sí, ahí voy. El público puede ver y hay acceso. Para empezar, toda la documentación que entregó nunca fue observada. Pasabas al punto de la entrevista y es público que el mayor número de preguntas lo hizo justamente el señor Falconi. Ustedes pueden ver la respuesta de Piero Corvetto. Intachables, no hay ningún conocimiento. ¿Por qué entonces no quiso ratificarlo? Porque este es parte de lo que de lo que hace tiempo decimos, es por un lado la venganza de estas personas, grupos, partidos, inventaron lo del fraude, que nunca se demostró nada. Nada. Y entonces, la venganza por un lado, pero también, ¿sabes qué? Este es el mensaje. ¿Para quién es el mensaje? Bueno, los próximos que se van a presentar, ya vean los que les puede pasar. ¿Hay profesionales probos que quisieran concursar? Probablemente. Hay muchos especializados, poquísimos. Sí. Pero eso también va por el lado del presidente Jurado Nacional de Elecciones. Sí, de acuerdo. Además, ayer me discutían, pero es que acaso es irreemplazable Corvetto. Es que la discusión no es esa. La discusión no es esa. Claro, porque será reemplazable si hace malas cosas, pero todo estaba yendo bien en OMPE. Mira, en este proceso de ratificación, a la señora Magdalena Chu se le ratificó. Sí, señor. Al señor Jorge Iribarren se le ratificó. Sí, señor. Uno en el caso de OMPE, otro en el caso de RENIEC. Solamente hubo una persona, que es el señor Mariano Cucho, que no se le ratificó y justamente producto de eso hubo un concurso público en aquel entonces Consejo Nacional de la Magistratura que eligió al señor Castillo, que luego fue retirado por temas que él estaría involucrado en temas, repito, de las redes de corrupción.
y donde estaban los famosos cuellos blancos, Sí, porque el operador de los cuellos blancos llegó incluso a la OMPE, como sabemos también al Consejo Nacional de la Magistratura. Lamentablemente, ¿Qué tema? ya va a haber un concurso público. ¿Sí? Esperemos que pese a todo y pese a todos estos mensajes, se No, presente gente, no solamente proba, sino que conozca. Tú no puedes ir a OMPE, Sin conocer. sin Sí. conocer. No, de acuerdo. Y además, De acuerdo. en variados y amplios campos, porque no se trata de conocer la ley electoral, se trata de Sí, muchas claro. cosas más. Me tengo que ir, Fernando, pero mira la actitud íntegra de Abraham Siles, de Mónica Rosell, del doctor de la Puente, que no han aceptado ser suplentes en la Junta Nacional de Justicia. Para esta convocatoria, ¿tú crees que buenos profesionales van a prestarse a esta morisqueta? Yo quisiera, no yo, crees. no, yo, al igual Ojalá que tú, me creo, equivoque, Fernando. ojalá que se De presenten acuerdo. buenos. Muy bien, Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Te hemos dado la oportunidad de que puedas un poco contar desde tu perspectiva cuáles son, Te agradezco, Carlos. cuáles son los elementos que sientes que están siendo parte de una trama. Gracias por haber confiado en nosotros para esto. Gracias por haber estado. No, gracias a ti, Carlos. Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, ex jefe de la OPE, ha estado con nosotros y al igual que lo ha hecho Fernando, yo lo hice al inicio del programa y lo vuelvo a decir ahora, Piero Corbeto estudió conmigo en la universidad, lo conozco hace 25 años y puedo dar fe que es un profesional extraordinario. Pero lo digo porque siempre aparece un despistado o malintencionado en redes sociales hablando tonterías.